Hey, ¿cómo están, chicos, chicas y grandes? Espero que muy bien. Hoy continúo leyéndoles las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Y nos toca el capítulo 4. Así que espero y lo disfruten. Comencemos. Capítulo 4. Exhibiciones en la escuela dominical. El sol se levantó sobre un mundo tranquilo y resplandeció sobre el pacífico pueblecillo como una bendición. Una vez concluido el desayuno, la tía Polly encabezó las prácticas religiosas de la familia. Empezaron con una plegaria compuesta de sólidas capas de citas bíblicas, unidas entre sí por una fina argamasa de originalidad. Y desde la cima de las mismas leyó un torvo capítulo de la ley de Moisés, como si se hallara en el mismísimo Sinaí. Entonces Tom se ajustó el cinturón, por decirlo así, y se lanzó a la tarea de aprender sus versículos. Sid había aprendido su lección unos días antes. Tom hizo acopio de todas sus energías para fijar en su memoria 5 versículos y eligió una parte del Sermón del Monte, porque no encontró versículos más cortos. Al cabo de media hora, Tom tenía una idea general bastante vaga de su lección, pero no pasaba de ahí, porque su mente atravesaba el campo entero del pensamiento humano y tenía las manos ocupadas en perturbadoras recreaciones. Mary cogió el libro para hacerle recitar, y Tom intentó abrirse paso a través de la niebla. Bienaventurados los pobres. Sí, pobres. Bienaventurados los pobres ¿en espíritu? En espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos no sé qué es eso. Recibirán, porque ellos recibirán, porque llorarán. Bienaventurados los que recibirán, los que llorarán, porque ellos recibirán. ¿Qué recibirán? ¿Por qué no me lo dices, Mary? ¿Por qué eres tan mezquina? Ay, Tom, ¿qué cabeza tienes? Si yo no quiero hacerte rabiar, no es esa mi intención. Debes volver a estudiarlo. No te desanimes, Tom, lo aprenderás. Y si lo aprendes te daré una cosa muy bonita. Los buenos chicos deben estudiar. Está bien. Oye, ¿qué es, Mary? Dime, ¿qué es? No te preocupes, Tom. Ya sabes que si digo que es una cosa bonita, lo es. No lo dudo, Mary. Muy bien, lo estudiaré otra vez. Y lo estudió otra vez, y bajo la doble presión de la oscuridad y de la futura ganancia, lo hizo con tanto ímpetu que logró un triunfo magnífico. Mary le regaló un flamante cuchillo Barlow que valía 12 centavos y medio, y la convulsión de dicha que le recorrió el cuerpo a Tom lo sacudió hasta los cimientos. A decir verdad, el cuchillo no cortaba nada, pero era un auténtico Barlow, y eso encerraba una inconcebible grandiosidad. Aunque si los muchachos del oeste han pensado alguna vez que tal arma podía ser falsificada en propio menoscabo, es algo que permanece en el misterio y que tal vez no se descubra jamás. A Tom se le ocurrió hacer con él unas muescas en el aparador
y se disponía a comenzar en el escritorio cuando fue exhortado a vestirse para asistir a la escuela dominical. Mary le dio una jofaina de hojalata llena de agua y un pedazo de jabón, y Tom salió fuera y dejó la jofaina sobre un pequeño banco. Entonces sumergió el jabón en el agua y lo dejó en el fondo. Se subió las mangas de la camisa, vertió el agua en el suelo, y luego entró en la cocina y comenzó a secarse la cara con mucho ahínco en la toalla que colgaba detrás de la puerta. Pero Mary le arrebató la toalla y dijo: «¿No te da vergüenza, Tom? No debes ser tan malo. El agua no te hará ningún daño». Tom se quedó un poco desconcertado. Llenaron la jofaina de nuevo, y esta vez Tom permaneció ante ella un ratito haciendo acopio de fuerzas. Respiró hondo y comenzó. Al entrar luego en la cocina con los ojos cerrados y buscando a tientas la toalla, un honroso testimonio de agua jabonosa le goteaba del rostro. Pero al levantar la cara de la toalla, se pudo comprobar que el lavado aún no era perfecto, pues el territorio limpio se detenía abruptamente ante la barbilla y las quijadas, igual que una careta. Por debajo y más allá de esa línea se extendía una oscura porción de terreno virgen de riego hacia abajo por delante y hacia atrás en torno del cuello. Mary lo cogió de la mano, y cuando hubo terminado con él, Tom era un hombre y un hermano, sin distinción de color, y sus cabellos húmedos estaban primorosamente peinados y sus cortos rizos sometidos a un efecto general de exquisitez y simetría. A hurtadillas, Tom se aplastaba los rizos con gran dificultad, y se los estiraba sobre la cabeza, ya que opinaba que los rizos eran afeminados, y los suyos le llenaban la vida de amargura. Entonces, Mary sacó un traje que sólo había llevado los domingos durante 2 años. Lo llamaban simplemente su otra ropa, cosa que nos indica la magnitud de su guardarropa. La muchacha le dio los últimos toques, una vez que Tom se hubo vestido, le abrochó la pulcra chaqueta hasta debajo de la barbilla, dio vuelta por encima de los hombros al vasto cuello de la camisa, lo cepilló y lo coronó con el moteado sombrero de paja. Tom tenía un aspecto mucho mejor y más incómodo, y su incomodidad era tan real como aparente. Se sentía apretado con toda aquella ropa cuya limpieza lo atormentaba. Abrigaba la esperanza de que Mary se olvidara los zapatos, pero la esperanza feneció. Los untó por completo de sebo, según la costumbre, y se los llevó a Tom. Aquello le sacó de sus casillas y dijo que siempre le obligaban a hacer lo que no le venía en gana. Pero Mary dijo persuasivamente: «Por favor, Tom, sea un buen chico». De modo que, refunfuñando, se calzó los zapatos. Mary no tardó en estar lista, y los 3 niños se encaminaron hacia la escuela dominical, lugar que Tom aborrecía con toda su alma, pero que agradaba a Sid y a Mary. La clase dominical duraba desde las 9 hasta las 10:30, y luego se celebraba el servicio religioso. 2 de los niños siempre se quedaban voluntariamente para oír el sermón, y el otro también se quedaba, por razones de más peso. Los bancos de la iglesia, de respaldo alto y sin tapizar, podían acoger unas 300 personas. El edificio era una construcción pequeña y sencilla, con una especie de cajón de madera de pino en la cima, a guisa de campanario. Antes de entrar, Tom retrocedió unos pasos y se acercó a un endomingado camarada. «Oye, Billy, ¿tienes algún billete amarillo?» «Sí». «¿Cuánto quieres por él?»
¿Cuánto das? Un pedazo de caramelo y un anzuelo. Enséñamelos. Tom se los enseñó. Fueron satisfactorios y la propiedad cambió de manos. Luego trocó un par de canicas blancas por 3 billetes encarnados y alguna otra insignificancia por un par de billetes azules. Acechó a otros muchachos a medida que llegaban y continuó comprando billetes de varios colores durante 10 o 15 minutos más. Luego entró en la iglesia con un enjambre de chicos y chicas, aseados y bulliciosos. Se dirigió a su sitio y entabló pelea con el primer muchacho que encontró a mano. El maestro, un hombre grave y entrado en años, intervino. Luego se dio la vuelta un momento, y mientras tanto Tom le tiró del pelo al chico del banco contiguo, pero estaba absorto en su libro cuando el muchacho se volvió. Poco después pinchó con un alfiler a otro chico para oírle exclamar «¡Uy!» y consiguió una nueva reprimenda del profesor. Todos los compañeros de Tom eran parecidos, inquietos, alborotadores y fastidiosos. Cuando les tocó recitar sus lecciones, ni uno sabía los versículos a la perfección y tuvieron que apuntarles continuamente. No obstante, cuando acabó ese momento, cada uno recibió su recompensa en billetes azules que llevaban un pasaje de la Escritura. Cada billete azul era el premio por haber sabido 2 versículos. 10 billetes azules equivalían a uno encarnado, y podían canjearse por este. 10 billetes encarnados equivalían a uno amarillo. Por 10 billetes amarillos, el superintendente entregaba al alumno una Biblia encuadernada con gran sencillez. Valía 40 centavos en aquella venturosa época. ¿Cuántos de mis lectores habrían tenido la perseverancia y la aplicación de aprenderse de memoria 2000 versículos, aunque se tratara de una Biblia ilustrada por Doré? Y no obstante, Mary había obtenido 2 Biblias de esta manera. Fue la paciente labor de 2 años, y un muchacho de parentesco alemán había ganado 4 o 5. Ese muchacho recitó una vez 3000 versículos sin parar, pero el esfuerzo de sus facultades mentales fue excesivo, y a partir de aquel día se convirtió en poco menos que un idiota. Lamentable desgracia para la escuela, ya que en las grandes ocasiones, ante el público, el superintendente, como decía Tom, hacía salir siempre al muchacho para que se disparase. Solo los alumnos mayores procuraban conservar sus billetes y continuaban la tediosa labor hasta obtener una Biblia, de modo que la entrega de uno de estos premios era un acontecimiento desacostumbrado y notable. El alumno triunfador adquiría ese día tanta grandeza y celebridad que el corazón de cada escolar se encendía con una ardiente emulación que a menudo duraba un par de semanas. Es posible que el estómago intelectual de Tom nunca hubiese sentido realmente hambre de tales premios, pero no cabe duda de que todo su ser había ansiado más de una vez la gloria y el esplendor que implicaban. En el momento oportuno, el superintendente se colocó en el púlpito con un libro de himnos cerrado en la mano y el dedo índice entre las hojas, y ordenó que le prestaran atención. Cuando un superintendente de escuela dominical hace su acostumbrado discursito, un libro de himnos en la mano es tan necesario como la inevitable hoja de música para el cantante que aparece en el escenario y canta una romanza en un concierto, aunque el porqué sea un misterio, pues el paciente no hace nunca alusión al libro de himnos ni a la hoja de música. Ese superintendente era una criatura flaca de 35 años, con una vistosa perilla y el pelo corto y encrespado. Llevaba un altísimo cuello duro,
cuyo extremo superior le llegaba casi a las orejas y cuyas agudas puntas se encorvaban hacia adelante a la altura de las comisuras de los labios. Un vallado que obligaba a una recta mirada hacia el frente y a girar todo el cuerpo si precisaba una visión lateral, apuntalaba la barbilla sobre una corbata que era tan ancha y larga como un billete de banco, y terminaba con un flequillo. Las punteras de sus zapatos se erguían de manera abrupta, siguiendo la moda, como la punta de un esquí, efecto que los jóvenes producían paciente y laboriosamente sentándose horas enteras con los pies doblados contra la pared. El señor Walters era un hombre de semblante grave y de corazón muy sincero y honesto, y sentía tanta reverencia por las cosas y los lugares sagrados y las separaba tanto de las cuestiones mundanas que inconscientemente su voz en la escuela dominical había adquirido una entonación particular de la que carecía por completo los demás días de la semana. Comenzó de esta manera. Ahora, niños, quiero que estéis quietecitos en vuestro sitio, como sabéis hacer, y que me prestéis toda la atención durante 1 minuto o 2. Así, eso es. Así se portan los niños y las niñas buenos. Veo una niñita que está mirando por la ventana y me temo que se imagina que yo estoy ahí afuera en alguna parte, acaso en lo alto de un árbol dando un discurso a los pajaritos. Se oyeron risitas laudatorias. Quiero deciros el bien que me hace ver tantas caritas limpias y brillantes reunidas en un lugar como este, aprendiendo a obrar bien y a ser buenos. Y así sucesivamente. No es menester transcribir el resto del discurso. Es de un modelo que no cambia, de modo que nos es familiar a todos. El último tercio del discurso fue mal logrado por la reanudación de peleas y otras distracciones entre algunos de los chicos malos, y por los murmullos y el desasosiego que se extendía por todas partes, bañando incluso las bases de rocas tan sólidas e incorruptibles como Sid y Mary. Pero todos los ruidos cesaron repentinamente al callarse la voz del señor Walters, y la conclusión del discurso fue recibida con un estallido de silenciosa gratitud. Gran parte de los murmullos había sido producida por un acontecimiento bastante raro, la entrada de visitas. El abogado Thatcher, acompañado de un anciano de aspecto muy débil, un elegante caballero de mediana edad, de majestuoso porte con el pelo entrecano, y una dama muy distinguida que sin duda era la esposa de este último. La dama llevaba una niña de la mano. Tom había estado inquieto, lleno de enojo y de aflicción. Además, le remordía la conciencia y no podía encontrar la mirada de Amy Lawrence ni soportar sus amorosos ojos. Pero en cuanto vio a la pequeña forastera, se le encendió el espíritu de dicha en un instante. Al punto empezó a exhibirse con toda el alma, dando puñadas a los chicos, tirándoles de los pelos y haciendo muecas. Es decir, empleando todas las artes que parecían aptas para fascinar a una muchacha y ganar su aplauso. Su exaltación sólo poseía una espina, el recuerdo de su humillación en el jardín de aquel ángel, y cual dibujo en la arena, se borró bajo las olas de felicidad que le pasaron por encima. Acomodaron a los visitantes en el sitio de honor, y en cuanto terminó el discurso del señor Walters, éste los presentó a la escuela. El hombre de mediana edad resultó ser un personaje prodigioso, nada menos que el juez del condado, la más indiscutible y augusta creación que habían contemplado los niños,
que se preguntaban de qué clase de material estaría hecho, y casi deseaban oírle rugir, y a la vez temían que lo hiciese. Era de Constantinople, a 12 millas de distancia, de manera que había viajado y visto mundo. Aquellos mismos ojos habían contemplado el edificio del tribunal del condado, cuyo tejado era de hojalata, decían. El imponente silencio y las hileras de ojos fascinados atestiguaban el pasmo que inspiraban esas reflexiones. Se trataba del juez Thatcher, hermano del abogado local. Jeff Thatcher se adelantó inmediatamente para mostrar su intimidad con el grande hombre y ser envidiado por toda la escuela. De haberlos oído, le hubieran parecido música celestial estos murmullos. Míralo, Jim, está acercándosele. Oye, fíjate, se van a estrechar las manos. Están estrechándose las manos. ¡Diantre! ¿No te gustaría ser Jeff? El señor Walters comenzó a exhibirse con toda clase de ruidos y de actividades oficiales, dando órdenes, emitiendo opiniones, prodigando advertencias aquí y allá, donde quiera que hallaba un blanco propicio. El bibliotecario se exhibió, corriendo de un lado para otro con los brazos llenos de libros, y haciendo buena parte de la bulla y el alboroto con que alardea de autoridad un insecto. Las señoritas profesoras se exhibían, inclinándose con dulzura sobre alumnos a los que antes habían apuñado, alzando lindos dedos amonestadores a los niños malos y dando cachetes amorosos a los buenos. Los jóvenes maestros se exhibían con leves reprimendas y otras pequeñas muestras de autoridad y fina atención a la disciplina, y gran parte de los profesores de uno y otro sexo tenían algo que hacer en la biblioteca, y eran tareas que con frecuencia habían de repetirse 2 y 3 veces, con mucho disgusto aparente. Las niñas se exhibían de maneras variadas, y los chicos se exhibían con tal diligencia que las bolitas de papel y el murmullo de las riñas llenaba el aire. Y dominándolo todo, allí estaba sentado el gran hombre, irradiando una majestática sonrisa judicial sobre toda la casa, y calentándose al sol de su propia grandeza, pues también él, sin duda, estaba exhibiéndose. Tan solo faltaba una cosa para completar el éxtasis del señor Walters, la oportunidad de entregar una Biblia de premio y mostrar un prodigio. Varios alumnos tenían algunos billetes amarillos, pero ninguno suficientes. El señor Walters había interrogado a los discípulos más destacados. En aquel instante, hubiera dado el mundo entero para tener de nuevo al chico alemán con la cabeza en su sano juicio. Y en aquel preciso momento, cuando la esperanza ya estaba muerta, Tom Sawyer se presentó con 9 billetes amarillos, 9 encarnados y 10 azules, y solicitó una Biblia. Aquello fue como un rayo rasgando un cielo claro. Walters no esperaba tal aplicación de tal fuente, ni durante los próximos 10 años, pero no había que darle vueltas. Allí estaban las pruebas indiscutibles, y nada se podía objetar. Por lo tanto, Tom fue izado al nivel de los elegidos con el juez, y la gran noticia se anunció desde el cuartel general. Fue la sorpresa más entontecedora de la década, y causó tanta sensación que el nuevo héroe quedó elevado a la altura del héroe judicial, y la escuela tuvo 2 maravillas para contemplar en vez de una. A los chicos les roía la envidia, pero los que sufrían el dolor más amargo eran los que se daban cuenta
demasiado tarde, de que ellos mismos habían contribuido a tan odiado esplendor, procurando billetes a Tom a cambio de las riquezas que éste había amasado vendiendo los privilegios de enjalbegar. Estos se despreciaban por haber sido víctimas de un fraude vil, de una taimada serpiente oculta en la hierba. El premio fue entregado a Tom, con toda la efusión que el superintendente pudo derramar en tales circunstancias. Pero al chorro efusivo le faltaba un poco de autenticidad, pues el instinto del pobre diablo le decía que allí había un misterio que acaso no soportase muy bien la luz. Era sencillamente descabellado que ese muchacho hubiera almacenado 2000 gavillas de sabiduría bíblica, cuando una docena ya hubieran agotado sin duda su capacidad. Amy Lawrence estaba orgullosa y contenta y trató de obligar a Tom a mirarle a la cara, pero él no quiso mirar. Amy se extrañó. Luego sintió un ápice de inquietud. Una oscura sospecha fluctuó en su mente. La niña observó. Una mirada furtiva fue una clara revelación. Y entonces se le partió el corazón. Sintió celos y rabia. Le asomaron lágrimas a los ojos y odió a todo el mundo. A Tom más que a nadie, pensaba ella. Tom fue presentado al juez, pero se le trabó la lengua, casi perdió el aliento, y el corazón le latió con fuerza, en parte a causa de la pavorosa grandeza del hombre, pero sobre todo porque era padre de ella. Le hubiese gustado arrodillarse y adorarlo si hubieran estado a oscuras. El juez posó la mano sobre la cabeza de Tom, lo llamó buen hombrecito y le preguntó su nombre. El muchacho tartamudeó un instante y dijo al fin: «Tom». «Oh, no, Tom no, sino «Tomás». «Ah, eso es. Ya suponía yo que sería más largo. Pero me atrevería a decir que aún tienes otro nombre y que vas a decírmelo, ¿no?» «Dile al caballero tu apellido, Tomás», dijo Walters. «Y di, señor, no debes olvidar los modales». «Thomas Sawyer, señor». «Eso es. A eso llamo yo ser un buen chico. Buen hombrecito. Extraordinario. Todo un hombrecito. 2000 versículos es mucho. Muchísimo. Muchísimo. Y nunca te arrepentirás del tiempo empleado en aprenderlos, pues el saber es lo mejor que hay en el mundo. Es lo que hace grandes hombres y hombres buenos. Tú también serás un gran hombre y un hombre bueno algún día, Tomás, y entonces volverás la vista hacia el pasado y te dirás: todo lo debo a los privilegios de la escuela dominical de mi niñez. Todo lo debo a mis queridos maestros que me enseñaron a aprender. Todo lo debo al bondadoso superintendente que me animó, cuidó de mí y me dio una hermosa Biblia. Una espléndida y elegante Biblia para mi uso particular. Todo lo debo a la recta educación. Eso es lo que dirás, Thomas Sawyer, y no querrías cambiar por dinero los 2000 versículos. Desde luego que no. Y ahora, ¿no te importará decirnos a mí y a esta señora algunas de las cosas que has aprendido? No, claro que no te importará, porque nosotros estamos orgullosos de los muchachos estudiosos. Vamos a ver, sin duda conoces los nombres de los 12 discípulos. ¿Quieres decirnos los nombres de los primeros que fueron elegidos? Tom daba tirones a un botón de la chaqueta con aire asustado.
enrojeció y bajó los ojos. El corazón del señor Walters se encogió. Se dijo que no era posible que el muchacho contestara a aquella sencilla pregunta. ¿Por qué lo interrogaba el juez? No obstante, se creyó obligado a hablar y dijo: «Contesta al caballero, Thomas. No tengas miedo». Tom no se decidía. «Yo sé que a mí me lo dirás», dijo la dama. «Los nombres de los 2 primeros discípulos fueron David y Goliat». Corramos un caritativo velo sobre el resto de la escena. Bueno, chicos y chicas, hasta acá el relato de hoy. Espero y lo hayan disfrutado. Comenzamos la historia con Tom alistándose para ir a la escuela dominical, y aunque está algo reticente a ir y arreglarse, su prima Mary logra mucho con él. Se ve que para Tom es algo simplemente innecesario y hasta tedioso, pero a veces lo que necesitamos es que alguien nos quiera bien. Así que por las influencias de la prima, Tom se limpia y se deja vestir. Luego, ya frente al templo, se pone a hacer un trueque con sus amigos y compañeros y termina reuniendo los billetes necesarios para obtener la Biblia encuadernada. Pero, más importante que eso, al parecer, es la reputación y popularidad que eso conlleva. Sin embargo, obtener dicha Biblia no le brindó solo el reconocimiento de sus colegas y de algunos adultos, sino que también lo metieron en una situación un poco embarazosa, en la cual el autor hace un manejo del texto muy creativo. Nos dice que bajará un velo de la obra para ahorrarle el trago amargo a Tom. En fin, creo que hay puntos que se prestan a la reflexión en este texto. Los invito a que pensemos juntos, si así lo quieren. En especial un par, a mi parecer. Uno de ellos es la capacidad de convencimiento y de negociar que Tom tiene, que ya nos había mostrado un poco en los capítulos anteriores cuando convenció a sus amigos de pintar la cerca por él y aparte cobrarles por ello. En esta ocasión intercambia las ganancias de aquel día por billetes. Se aprende solo 5 versículos de la Biblia, cuando era necesario aprender muchos más para conseguir el premio más deseado por los chicos de la escuela dominical. Y me atrevería a decir que no era deseado por su devoción a Dios, sino por la devoción al reconocimiento, un aspecto muy peculiar en la vida infantil, y desgraciadamente también, creo yo, muchas veces de la no tan infantil. Por ejemplo, en este capítulo se repite en distintas ocasiones la palabra exhibirse. Un poco extraña en el contexto lingüístico de mi país, pero al final se entiende el sentido. Creo que el autor se refiere al constante deseo de los personajes por ser mirados y admirados por su imagen. No solo Tom y sus compañeros, sino también el que dirige la escuela dominical. Por ejemplo, el autor nos dice que esos días, es decir, los domingos, incluso su tono de voz cambiaba, y se podría decir que era por la devoción que tiene, pero creo que también es parte de generar una proyección especial de su persona en un contexto determinado, en el que él es el que dirige toda la función. Se convierte en un personaje diferente al que es en otros días. Muchas veces el comportamiento cambia, dependiendo con qué persona se esté. Y a mi parecer, la admiración real, o más bien a quien yo admiraría, es a quien pueda ser el mismo en sus diferentes círculos y contextos. También se habla de esta familia que aparece como etérea e inalcanzable,
de la cual forma parte la amada de Tom. Su imagen, es decir, de todos los integrantes, impone. Tanto fue así que Tom terminó metido entre la espada y la pared sin percatarse mucho de cómo llegó allí. Lo único en lo que pensaba era en el prestigio que ganaría por haber conseguido todos los billetes y la Biblia, no en la justificación que habría que dar a continuación. Me parece algo divertido, en la historia y en función del personaje. Pero yo los invito a cuestionarse si alguna vez han hecho algo que no querían, solo por mantener alguna imagen, o por obtener el reconocimiento de un tercero. A mí me consta que lo hice por mucho tiempo, y aún todavía a veces. No me sentía a gusto conmigo mismo. No digo que sea algo malo, pero me parece superficial y poco leal. Y hay muchos matices en el tema. Por ejemplo, recalco que no me parece malo porque hay personas que son conscientes de que lo hacen, es decir, que mantienen esta imagen, y lo prefieren, porque mantener esa imagen también implica a veces tener a personas al lado suyo, porque las complace. La soledad da miedo y por eso prefieren vivir en ese imaginario, proyectándose en algún personaje. Otro matiz, creo yo, sería el por qué se hacen las cosas. Por ejemplo, al inicio del capítulo, Tom se termina limpiando adecuadamente por el cariño que Mary le transmite, lo cual yo creo que es algo noble, que en realidad no es tanto por mantener una imagen, sino por dar de vuelta esa buena voluntad. Él no quería limpiarse de verdad, pero lo hace por la buena voluntad que su prima le transmite. Sin embargo, luego hace lo posible para conseguir la Biblia, de una manera que me parece muy creativa, por cierto, pero por el reconocimiento de los demás. Ya no parece algo tan noble, pero para un niño eso puede formar parte de la construcción de su carácter y quizás del amor propio, dependiendo de cómo se le signifique, de cómo se digiera esa experiencia. Quizás si esto se mantiene en la vida adulta puede significar otra cosa, o al menos yo lo pienso así. Hasta acá voy a dejar el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Si fue así, suscríbanse para seguir atentos a la historia. Y también quería hacer un comentario. Mucha gente me ha preguntado en videos anteriores, quizás de hace ya un par de años o meses, si tengo algún libro o proyecto nuevo. Y como en algún momento este video será de los videos viejos, por así decirlo, dejo la indicación de que pueden entrar al canal dándole al círculo que contiene el logo del canal, que está ubicado justo debajo de la zona de likes y dislikes. Allí pueden checar todas las listas de reproducción y todos los audiolibros que he leído. Otra opción también sería darle al icono de la campana, que está al lado del botón de suscripción. Les sugiero que elijan la opción de todas las notificaciones y no solo de las personalizadas porque a veces YouTube no avisa, para que no se pierdan nada del contenido. Ahora sí me despido. Yo soy Roberto y ha sido un placer leerles. Nos vemos.